Continuamos con La Noche. Muy bien, hoy le preguntamos a nuestros televidentes si este cese al fuego anunciado por las FARC para ustedes es un gesto de paz o una estrategia para lograr un cese al fuego bilateral. Vamos a estar leyendo las opiniones que ustedes nos envíen a través de las cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Laura Gil, reconocida internacionalista, politóloga y columnista del diario El Tiempo. Laura, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches. En nuestros estudios de NTN 24 está el senador del Partido Centro Democrático, Alfredo Rangel. Senador, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Laura, comienzo contigo. Hoy muchos se preguntan en Colombia si realmente esta decisión que ha tomado las FARC, este anuncio que hizo en las últimas horas, responde a lanzarle un salvavidas a este proceso de paz que se encontraba prácticamente detenido y que, según la última entrevista que dio Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno colombiano, estaba prácticamente en peligro. ¿Usted cómo analiza este anuncio que ha hecho las FARC? Bueno, creo que hay que darle la bienvenida. Obviamente es mejor vivir en un país con menos acciones de guerra que con más acciones de guerra. Y lo cierto es que el cese unilateral anterior tuvo pocas violaciones, o sea, hubo violaciones pero un número menor. Entonces creo que es importante reconocer que volver al cese unilateral sí le da oxígeno al proceso, pero sobre todo permite volver a construir algo de confianza que había quedado completamente destruida después del ataque en el Cauca. Senador, ¿cuál es su opinión frente a este anuncio que han hecho las FARC? Pues me parece que es otro engaño que le hacen las FARC al país, otra farsa, otra mentira. Han sido varios ya los ceses unilaterales de las FARC que han sido incumplidos, como el último, el más reciente, donde siguieron realizando acciones violentas contra la población civil, contra las fuerzas militares, siguieron extorsionando a los pobladores, siguieron amenazando a los partidos de oposición, siguieron reclutando niños para sus filas, siguieron sometiendo a violencia sexual a muchas niñas campesinas, siguieron involucrados en el narcotráfico de manera creciente, siguieron rearmándose, como lo denunció el Ejército Nacional, siguieron atacando a la fuerza pública y sobre todo acumulando armas, pertrechos, municiones y reclutamiento para sus filas con el fin de preparar las ofensivas que han realizado recientemente en contra del Estado y del pueblo colombiano. Nada nos hace pensar que en esta ocasión las FARC durante un mes no vayan a dejar de delinquir como en ocasiones anteriores. Esto creo que es simplemente una patraña tratando de presionar al gobierno y a la opinión pública para un cese bilateral en el que se paralizaría a las fuerzas militares y ellos tendrían mayor libertad de acción, mayor margen de maniobra para seguir delinquiendo y fortaleciéndose a lo largo y ancho del país. Senador Rangel, ¿demuestra este hecho que las FARC tienen el sartén por el mango? Es decir, ¿tuvieron que ser ellos los que tenían que lanzarle un salvavidas a este proceso de paz? Definitivamente el gobierno nacional parece ir a la cola del proceso de negociación de los diálogos de paz. Son las FARC las que tienen la iniciativa tanto en el terreno militar como en el campo político y el gobierno va detrás tratando apresuradamente de dar alguna respuesta a estas iniciativas de la guerrilla. Me parece que esto pues, es lo que está llevando a una crisis de credibilidad, de legitimidad de los diálogos de paz, porque finalmente la gente en Colombia no entiende cómo puede ser que en La Habana se esté dialogando de paz mientras en Colombia sigue el terrorismo, sigue la violencia de manera creciente. El gobierno creo que va simplemente a la cola de estos diálogos de paz, la iniciativa la lleva la guerrilla y vemos esta última iniciativa de una tregua que seguramente, insisto, va a ser como las treguas anteriores, una farsa total para el pueblo colombiano. Laura, ¿cuál es su opinión? ¿Quién está imponiendo las condiciones en este momento en las negociaciones? Mire, yo creo que es una verdadera negociación entre partes y sí estoy de acuerdo en que en este momento las FARC tenían la sartén por el mango para salvar el proceso de paz y eso es bueno porque me parece que la lectura que le acaban de dar es una lectura un poco perversa en este sentido.
es bueno que el gobierno no tuviera nada para entregar para salvar el proceso de paz. El gobierno no tiene margen de maniobra. El gobierno actuó de buena fe en la mesa de negociación y no hay mucho que le pueda dar a las FARC en este momento o al proceso para salvarlo. Todo depende de lo que hagan las FARC de aquí en adelante. Claro está, si este cese unilateral comienza a ser violado rápidamente y no permite devolverle credibilidad al proceso, pues será el fin del proceso. Si este cese unilateral es respetado, digamos, en su gran mayoría, tenemos pequeñas violaciones como las hay en todos los ceses unilaterales de las guerrillas del mundo. Si son menores, si tenemos un número menor, si esto permite devolverle algo de confianza al proceso, lo que hay que hacer es asegurarse que no es solo por un mes, que es un cese unilateral indefinido. Y si esto lleva a un cese bilateral, pues ojalá, pero un cese bilateral no como lo quiere la FARC, un cese bilateral que permita garantizar que hay un verdadero cese de la violencia, y eso implica concentración, verificación y dejación o entrega de armas. Podría haber dejación hasta que se pueda firmar el acuerdo y cuando se firme el acuerdo haya entrega de armas. Pero esas tres condiciones tienen que darse. Un cese bilateral sin verificación y sin concentración en este momento, lo único que podría hacer es poner en jaque un proceso de paz que ya está bajo mucha presión. Mientras la organización terrorista de las FARC asegura que su anunciada tregua unilateral busca generar condiciones favorables para avanzar con el gobierno colombiano hacia un cese al fuego bilateral y definitivo, la propuesta del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe de establecer la concentración de las FARC con sus armas en una zona acordada cobra especial interés en el momento actual de las negociaciones de paz. La agrupación criminal, al hacer referencia a un eventual acuerdo sobre cese al fuego bilateral con la contraparte, ha cuestionado la opción de concentrar ahora a sus miembros en una zona determinada de la geografía colombiana, porque según el cabecilla Iván Márquez, es una exigencia prematura. Sin embargo, del lado del equipo negociador del gobierno, no cae mal la propuesta del exmandatario colombiano. A mí me parece supremamente constructiva y me parece que tiene razón. Dijéramos, uno puede discutir la oportunidad, en qué momento esto es realista y es práctico y es viable o no, pero la idea que uno tiene en el llamado fin del conflicto, que es el punto 3 de la agenda, es que sí es necesario promover zonas de concentración que pueden ser incluso temporalmente con armas hasta cuando logremos la refrendación o las decisiones que tengan que tomar los colombianos, y luego un proceso de dejación de armas, que es una condición esencial para que haya un acuerdo. El expresidente Álvaro Uribe ha insistido en que los países garantes de los diálogos de paz deberían exigirle a las FARC que el llamado cese unilateral se cumpla bajo concentración del grupo terrorista en una zona definida. ¿Cuál es la garantía de la FARC a los colombianos? Cese de actividades criminales, unilateral, verificable, concentrados en un sitio. Porque si no es concentrados, entonces, ¿quién garantiza que los que están delinquiendo por fuera sean o no de la FARC? Si no es concentrados, va a seguir ocurriendo lo que ocurrió a partir del 20 de diciembre. Más extorsión, más rearme, más secuestro express, más áreas de coca. Entre las condiciones que a juicio de Uribe debe cumplir el eventual sitio de concentración de las FARC están que sea sin población civil y que no sea zona de frontera. Centrándose, que no sea el del 20 de diciembre. Con vigilancia, no zonas rurales como han dicho algunos, un sitio. Creemos que debe ser sin población civil, rural, que no sea zona de frontera, de tamaño prudente y además no debe ser estratégico para la economía. Laura, y en lo que tiene que ver con las palabras que entregó Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, en la última entrevista, quizás la primera que él entregó, que fue hecha por el periodista Juan Gosaín, en la cual prácticamente el gobierno le ponía un ultimátum a las FARC. ¿Usted cree que esa decisión que tomó esa organización criminal en las últimas horas respondió a ese ultimátum? No, yo sí creo que las FARC han entendido que esto
ya tiene fecha límite, por más que nadie la diga. A mí la verdad, Jefferson, me parece un poco cómico el tema de anunciar la fecha límite o no, porque yo creo que independientemente de si se fija o no, ya las partes saben que esto no aguanta después de diciembre, o esto se resuelve en los próximos meses que le quedan a 2015, o este proceso de paz ya se hundió. ¿Y por qué, Laura? ¿Por qué cree usted que diciembre tiene que ser la fecha límite, teniendo en cuenta que, bueno, este es el primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y a juzgar pues por sus actuaciones, ese proceso de paz, ese modelo de paz, hace parte de su política de gobierno y lo será en los próximos años? Justamente, porque hace parte de la política del gobierno. Uno, el presidente Santos y todo su gabinete querrá estar a cargo de los primeros años de implementación de un acuerdo. Pero segundo, y más importante aún que lo que pueda querer el presidente o no, eso tiene que ver con los colombianos. Yo creo que ya el país no aguanta más, el país quiere ya el acuerdo final. Y todo esto de, digamos, de resolver el tema de la verdad, se está negociando el acuerdo de reparación, seguramente va a haber un anuncio pronto, un acuerdo de reparación. Lo que tenemos que estar conscientes es que eso es dar vueltas sobre realmente la gran disyuntiva que hay en La Habana, y es el tema de la justicia transicional. Hay que resolver el tema de la justicia transicional para devolverle credibilidad al proceso. Si eso no se resuelve, si siguen dando vueltas con acuerdos parciales que pueden ser muy buenos, pero que no van ahí a lo que los está separando, el proceso va a seguir con mucha falta de confianza por parte de los colombianos. Pasaron un año sin que las posiciones de las partes se movieron en el tema de justicia. ¿Cuánto tiempo más pueden quedar así? No mucho más. Por eso hablo, digamos, de diciembre como una fecha, digamos, quizá puede ser noviembre o puede ser enero, pero lo que realmente creo es que estamos hablando de meses para resolver, o sea, para darnos cuenta si este proceso va a terminar con un acuerdo o simplemente va a acabarse. Senador Alfredo Rangel, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que esta decisión que ha tomado las FARC de un cese al fuego unilateral demuestra o no que estamos cerca o no de un acuerdo final? No, creo que no tiene nada que ver. El acuerdo de paz está muy lejos. Las FARC reiteran todos los días que no estamos a puertas ni a la vuelta de la esquina de un acuerdo de paz. Y uno examina, pues, y analiza cómo está la situación en los diálogos de paz y realmente lo que dice el gobierno, las expectativas que insistentemente han creado sobre la firma inmediata de un acuerdo de paz, pues no tiene ningún sustento, no tiene ninguna base cierta en los hechos. En primer lugar, pongo un ejemplo, no hay ni siquiera un acuerdo sobre la agenda de conversaciones. Para el gobierno son los 5 puntos que se firmaron, para las FARC, que han venido ampliando casi sin límite la agenda de conversaciones. Hay 28 temas pendientes que no se han discutido y sin cuya discusión y un acuerdo sobre los cuales no firmarían un acuerdo de paz. Está el tema, por ejemplo, de la justicia. El 85% de los colombianos repudian un acuerdo de paz que lleve a la impunidad para los crímenes más bárbaros, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad de las FARC. Y las FARC insisten todos los días en que no están dispuestas a pagar ni un solo día de cárcel. Sobre el tema de las armas, igualmente el pueblo colombiano repudia que no haya una entrega física de armas, un desarme real de las FARC, y las FARC dicen que no van a entregar las armas, que van a mantenerlas en su poder. Y así hay muchos asuntos que están todavía pendientes en estas conversaciones. El gobierno ha incumplido 5 plazos desde que hace ya casi 3 años iniciaron estos diálogos de paz, diciendo que ya casi, que dentro de 3 meses, que el año entrante, que a comienzos de la próxima semana se va a firmar un acuerdo de paz. Y este sería el 6º plazo que incumple el gobierno. Yo no creo, la verdad, que estemos próximos a firmar un acuerdo de paz. Las FARC están ganando simplemente tiempo en estas conversaciones. Senador, lo que usted indica es que definitivamente con esta decisión de las FARC no se destraba el proceso. No, para nada. Es simplemente una jugarreta más, es simplemente una maniobra propagandística, una maniobra mediática, es algo puramente cosmético. Entre el 20 de julio y el 20 de agosto seguramente van a reducir un poco los ataques contra el oleoducto y contra la fuerza pública. El 21 de agosto estarán reiniciando y, digamos, recuperando el tiempo perdido de la violencia y del terror, incrementando
la actividad violenta y terrorista, como lo hemos visto pues en las recientes semanas, y tratando de presionar un cese bilateral que no sería otra cosa que la parálisis del Ejército Nacional para ellos seguir delinquiendo a su antojo. Laura, en lo que tiene que ver con lo que sucede ahora, la pelota queda del lado del gobierno. ¿Qué debe hacer el gobierno nacional de aquí en adelante si quiere mantener ese proceso de paz? Ya las FARC anunciaron un cese al fuego unilateral. Hay diferentes sectores que apoyan el proceso de paz, el modelo de negociación, que han dicho que lo que vendría sería entonces una suspensión de los bombardeos. ¿Qué debe hacer el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de aquí en adelante? Pues mire, yo creo que en este momento el gobierno no puede hacer nada. En este momento el cese unilateral de las FARC es un punto de partida, pero es un requisito fundamental para devolverle confianza al proceso, pero no es suficiente. Las FARC tienen que hacer mucho más, por eso yo no estoy de acuerdo con la pregunta. Yo sí creo que la pelota sigue en la media cancha de las FARC. Doctor Alfredo Rangel, ¿usted qué opina? Inicialmente las FARC en diciembre habían ya anunciado un cese al fuego unilateral, luego lo rompieron en el asesinato de los 11 militares el pasado mes de abril y luego de ello vino una escalada terrorista muy fuerte. Hoy hablan nuevamente de un cese al fuego unilateral. ¿Usted cómo interpreta ese conjunto de hechos? Pues el único lenguaje que conocen las FARC es el lenguaje de la violencia y es el lenguaje del terrorismo. Estas realmente no son acciones de guerra, son acciones de terrorismo contra el pueblo colombiano, contra la infraestructura económica nacional, contra el medio ambiente. Y lo que hacen las FARC es dosificar el terrorismo, tratando de presionar a la opinión pública y al gobierno por un cese al fuego bilateral que paralizaría a las fuerzas militares y les permitiría fortalecerse a lo largo y ancho del país. Así que estas son simplemente una manera de ir dosificando la violencia con unos ceses al fuego, creando las expectativas. En algunos sectores habrá un reconocimiento porque las FARC ya no van a matar a 50 soldados, sino que van a matar a 30 en lo que llaman un desescalamiento del conflicto. Ya no atentarán 50 veces contra el oleoducto, sino 35 veces, y eso se supone que es una ambientación muy buena para los diálogos de paz. No, lo que el pueblo colombiano está realmente exigiendo es que cese definitivamente la violencia de las FARC contra el Estado y contra el pueblo colombiano, y nosotros creemos que eso solamente se puede hacer concentrando a las FARC en un sitio determinado del país, en una zona de concentración con supervisión internacional. Esa sí sería una demostración de las FARC de que quieren abandonar las armas, quieren abandonar la violencia, quieren abandonar el terrorismo y han tomado la decisión de firmar un acuerdo de paz. Lo contrario, creo que es el mismo juego de hace ya tiempo en el cual la FARC dosifica, a veces aumentan, después disminuyen un poco la violencia, y en eso pues no hay que agradecerles nada, hay que seguir repudiando esa violencia y exigiendo el cese definitivo de la violencia con la concentración de las FARC para firmar y dialogar en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad y no en medio de las bombas y el terror. Laura, actualmente el proceso de paz y la imagen del mismo gobierno enfrenta uno de sus difíciles momentos, uno de sus peores momentos, según lo han dicho las encuestas que se han realizado en las últimas semanas. ¿Esta decisión que ha tomado las FARC, usted cree que va a tener algún impacto en ese juicio que ha hecho la opinión pública de estas negociaciones de paz que ya completan 31 meses? Puede ser que la tenga, pero realmente, digamos, si lo tiene o no es irrelevante, porque realmente lo único que puede hacer que la ciudadanía cambie de opinión es que la FARC convenzan a los colombianos de que sí están comprometidos con la paz. Entonces, el anuncio en sí, la verdad es que no creo que mueva el péndulo ni de un lado ni del otro. Creo que lo sabremos en unos meses. Recordemos que los 5 meses de cese unilateral, donde no hubo, por ejemplo, ni una sola voladura de las FARC a un oleoducto, ni una sola. Las 2 que hubo durante los 5 meses fueron del ELN, por ejemplo, creó un ambiente que hizo subir la confianza en el proceso. Yo creo que toca volver a andar el camino que se anduvo hace unos meses, o sea, toca recuperar confianza, recuperar hasta que se pueda llegar al cese bilateral, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con el senador. Un cese bilateral no puede tener lugar si no hay verificación y concentración.
Y en lo que tiene que ver con lo que ha dicho el gobierno en las últimas horas, Laura, y con esa motivación que tiene el presidente Juan Manuel Santos de que las negociaciones se aceleren, ¿usted cree que el gobierno logrará eso en este tiempo o sencillamente no hay voluntad de las FARC en esa dirección y lo que quieren es dilatar y dilatar más la negociación? Pues mire, en toda negociación siempre hay uno que está más apurado que el otro y bien sabemos que la FARC siempre ha querido dilatar. Yo no creo que en términos de acelerar estemos hablando de días y en unos días estemos frente a un cese bilateral al fuego. En parte porque me parece que ese proceso para la FARC de realmente de pensar en la concentración será el final. Pero le repito, yo creo que estamos a unos pocos meses de saber cómo termina esto. Senador Rangel, para finalizar, ¿usted cree que sí estamos a pocos meses? O sea, hablábamos con Laura de ese eventual plazo que es diciembre para que esa negociación salga para bien o para mal adelante. ¿Ese será el plazo final de esa negociación o cree usted que se puede extender más en el tiempo? No, yo insisto que si revisamos lo que han sido estas conversaciones en estos ya casi 3 años, pues ha habido la misma situación que estamos viviendo ahora, repetida 5 veces en estos casi 3 años, que ya casi que en los próximos meses, que el año entrante, que para mediados de año, y la verdad, pues los diálogos están totalmente empantanados, el tema de la justicia no se resuelve, el tema de las víctimas tampoco, las FARC dicen que ellos son las primeras víctimas del conflicto, que nunca han ocasionado víctimas, que si acaso lo han hecho ha sido de manera puramente accidental, que nunca han reclutado niños, que los han recogido porque los persigue el gobierno, que ellos no siembran coca, siendo el principal cartel de la cocaína a nivel mundial, no quieren entregar los beneficios, los dineros que tienen producto de esa actividad criminal para reparar a las víctimas, que no reconocen que las hayan producido, no quieren entregar las armas, no quieren pasar un solo día en la cárcel. Y adicionalmente le han agregado 28 temas, como por ejemplo la disminución del tamaño del ejército, la purga al interior de las fuerzas militares, como por ejemplo la renegociación de los 12 tratados de libre comercio que ha firmado el país con otros tantos países, como por ejemplo una revisión de la política minero-energética, etcétera, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues yo no creo que sea realmente práctico y sea sensato pensar que el acuerdo está a la vuelta de la esquina. Pasará este año y seguirá el año entrante hasta que la opinión definitivamente pues, le quite todo el apoyo, que ya es un apoyo menor a estos diálogos de paz, a la manera como se está llevando estos diálogos de paz por parte del gobierno nacional, y estos diálogos pues vayan a morir simplemente por inanición, por simplemente falta de oxígeno, de apoyo popular. Senador Alfredo Rangel, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche en este análisis que hemos querido hacer en la primera parte del programa de esta noticia que ha emitido desde La Habana, Cuba, las FARC. Muchas gracias a ustedes, buen día, buena noche para todos. Laura Gil, internacionalista, columnista de opinión y reconocida politóloga, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Un gusto, Jefferson, un gusto. Un gusto para nosotros que has estado con nosotros. Hoy le preguntamos a nuestra teleaudiencia si este cese al fuego anunciado por las FARC, para ustedes, ¿qué opinión tienen de él? ¿Es un gesto de paz o una estrategia para lograr un cese al fuego bilateral? ¿Ustedes qué opinan? Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora de algunos de nuestros televidentes. Alejandro Quijano nos dice que la estrategia para lograr el cese al fuego bilateral para ella es un gran engaño de FARC y Santos para entregar el control del país. Héctor Olarte, otro televidente, dice hasta ahora, eso no dice nada, ellos seguirán delinquiendo, las FARC se tienen que concentrar en un sitio. Y Carolina Bustamante nos dice, las FARC no da puntada sin dedal, todo está planeado para firma de cese bilateral y con apoyo de fiscal. Algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Nosotros vamos a una primera pausa y cuando regresemos estaremos trabajando un segundo tema, y ese que tiene que ver con esa captura que ha hecho la Fiscalía y la Policía Nacional de 14 de los supuestos responsables de esa oleada terrorista que enfrentó Bogotá la semana pasada. Vamos a estar dialogando con el vicefiscal colombiano Jorge Fernando Perdomo. También estará el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.